Hola, yo soy Roxana González Y yo, Miguel Cornwall, y esto se llama Dos Nativos. dos nativos. En el episodio de hoy queremos hablar sobre algunas supersticiones. Estas supersticiones no solamente se usan en Venezuela, sino también en otros países de Sudamérica. Pero vamos a hablar de las que conocemos más propiamente en nuestro país. Sí, en realidad son muchas, como siempre lo decimos. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de decir todas, pero yo creo que es imposible para nosotros decir Sí, todas son muchas. esas en 20 minutos, es imposible. Sí, la realidad es que yo creo que en casi toda Sudamérica, no sé si en otras partes del mundo, pero creo que en casi toda Sudamérica utilizamos muchísimos como dichos, supersticiones, refranes que dicen las abuelitas, que no siempre son ciertas. Sí, es que imagínate, que yo no sé si eso básicamente empezó desde las abuelitas o cómo Yo creo que empezó sí. eso. Y es muy difícil, bueno, yo no realmente no sabría decirte de cuál es la historia de todo eso, de las supersticiones, pero las abuelitas son las pioneras, creo yo. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, hay un montón. Entre estas, por ejemplo, hay una que es súper popular ahora, creo que es tendencia y todo, que es que pide un deseo a las 11:11. ¿Por qué a las 11:11? No lo sé. Pero a la gente le pareció como bonita esa hora y es todo el tiempo 11:11, make a wish. Sí, sí. Es que incluso cada vez que yo veo 11 y 11, a mí me hace acordar dos cosas. La primera era con los correos, que era Ajá, como, que eran, o sea, un montón de correo spam o sea, correos basuras que enviaban muchas personas de que, oh, comparte esto a muchas personas para que tengas, no sé, abundancia. abundancia y mucha suerte o para que seas rico. Y es como que, claro, o sea, yo no comparto ese tipo de cosas porque yo realmente no creo en eso. Pero Ya va, quizás... ¿Ah? ya va. ¿Y no te pasaba que las personas que enviaban estos correos como, si no envías esto vas a ser pobre por toda tu vida? Y no Coño, eran sí. el mejor ejemplo, era como que, bueno, pero papi, o Es sea, que no, claro, que por eso es que nosotros no somos ricos. no, 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 pero o sea, el remitente del mensaje era como, Sí, por eso te digo, como nosotros no lo compartimos, por eso es que no somos ricos. Es que ya todo tiene sentido, coño. Bueno, ajá. no me entendiste, pero vamos a seguir. Bueno, lo otro que me hace acordar es que, bueno, hace un tiempo atrás, en 1996 creo que fue, o bueno, pasó en 1996 y pasó en el 2006 también. Yo no Y, sé, no, no sé de y qué está pasó en hablando. el 2016, que era 6 de agosto, no, 6, ¿cuál es el? 6 de julio del 6, ¿ok? Entonces, ay, sí, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, me hace acordar mucho Pero el de mundo ese. se está acabando todos los años. O sea, si no se acaba en el 2020, o sea, de verdad que este 2020 viene con todo. No, si no se acaba el 2020, se tiene que acabar en el 2021. Si seguimos así, o Y sea, seguimos así, no quiero saber cómo es el 2021. Pero bueno, sigamos. este año va con todo así. Sí, bueno, hay otro que yo no lo había escuchado nunca, ¿verdad? Pero tú me lo habías comentado. Ay, sí, 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 sí. Bueno, la cosa es que esto lo he escuchado de mi mamá, yo no sé por qué razón, desde chiquita. Pero ella siempre lo dice como un poco riéndose, o sea, ella no lo dice en serio, ella lo dice como en broma, pero yo no sé si en el fondo es un poco en serio. Ella sí, o sea, yo creo que no es en serio, pero le parece gracioso a ella. Siempre, siempre, siempre que por alguna razón hemos visto un carro fúnebre, ella siempre dice, agáchate para que no te tomen las medidas. yo me he puesto a meditar, me he puesto a analizar eso y realmente no encuentro el motivo de decir por qué. O sea, entiendo que, ok, La que medida del ataúd. sí, la medida del ataúd, El tamaño, el pues. tamaño, ok, te van a tomar la medida para saber de cómo te van a hacer el ataúd, porque obviamente no todas las personas tenemos el mismo tamaño. Ajá. Entonces te la hacen a tu medida. Pero, Pero coño. a mí me da mucha risa que mi mamá diga eso y es como, ¿qué? Sí, no, yo me imagino que la gente pasa el Es que carro full. tú ves, o sea, eso es algo que ha pasado de toda la vida, porque tú ves que va pasando el carro fúnebre y la gente hace así. No, o sea, Tú
casi que Entonces yo me imagino que, ajá, resulta ser que se agachan un poquito. se agacharon un poquito, le tomaron la medida, lamentablemente se murió, ahora no cabe en la urna. Pues. Sí, no cabe, no cabe porque él se agachó así y así bajó 20 centímetros. No, qué va, qué va. Pero es gracioso, esa me parece graciosa, es como que, ajá, no tiene ninguna base científica, pero es o sea, es tan estúpida que me parece graciosa, es eso. Yo me imagino a los niños cuando Como, ay, sí, no sé, tirándose al piso o cualquier cosa. No, niños no he visto, pero si el niño es criado por una abuela, no lo dudo. Las abuelitas tienen la culpa. A veces un poquito. Bueno, el otro que tenemos por aquí es, bueno, este es muy, muy popular y es que si tú estás en un lugar y llega una persona y está limpiando y te barren los pies, Sí. no te casas y bueno, supuestamente si estás casado te divorcias. Sí. Lo he escuchado tantas veces que yo decía, pero no entiendo de dónde viene esto, de dónde viene este fundamento. Pero es una cosa que todo el tiempo, ay, mija, no te barras los pies porque después no te casas. Y es como, pero abuela, o sea, ¿qué Pero se bueno, va? sí. Mi fertilidad por los pies, o sea, me barren la fertilidad, ¿qué es esto? Bueno, lo otro que a mí me da mucha risa es que, por ejemplo, mis primos eran muy... Ellos tenían mucho en las supersticiones, pues. Creían mucho, sí. Entonces, eso era un proceso. Cada vez que yo iba para su casa, ellos todo era... O sea, era todo un procedimiento con las supersticiones. Incluso yo iba para allá y ellos cuando comenzaban a limpiar era, ok, Miguel, levanta los pies porque si te barremos los pies no te Si vas te a... dicen, levanta los no, pies. no te vas a casar. Y yo, bueno, ya va. O sea, yo voy a levantar mis pies, ¿ok? Para que no me ensucie mis zapatos con la escoba. Pero no es porque crean eso. O sea, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Pero tenías que ver esas personas colocándose el pie aquí en la nuca. Ay, O qué sea, exagerado. bebé, imagínate que te diga, nunca te vas a casar. Pero no, a ver, eso es como los correos. Siempre la persona que envía el correo es una persona, Dios mío, pero pasando el trabajo de la vida, o sea, Sí, súper, sí. súper con muchos problemas. Eso es igual, tú ves que te lo dice una persona soltera, así soltera de 89 años. Mi hija no se le barra los pies porque tú dices, Dios, pero qué ejemplo. Hay una energía, unas ganas de vivir en este ejemplo. Pero es que Siempre, ¿no te pasa que era como una prima que da? O sea, era una prima que da la que te decía, si te barres los pies no te casas. Y tú que, mami, Bueno. tenéis 50 y no te habéis casado, o sea. yo me imagino es que yo te lo digo por experiencia, hija. Yo Hágame caso. yo me barrí los pies una vez en el 79. Hágame caso, hija, hágame caso. Pero no, bueno, realmente en mi caso con mi familia, mis primas, no, o sea, ninguna se quedó. Pero eran menores que tú o mayores que tú. No, teníamos casi la misma edad todos. ¿Y de dónde vienen esas creencias? O sea, porque mi abuela lo dice, pero no, no es porque mi abuela lo dice, yo sí, mira, la ciencia del barrer los pies. O sea, Es que incluso, bueno, hay otra que, bueno, yo no sé si esto es una superstición, realmente no sé, pero es un hecho, que dicen que, bueno, quieres que se vaya la visita de tu casa, ponte a barrer. pero eso Bueno, no es una eso es superstición, obvio. eso Eso es es obvio. obvio, sí. Si tú estás visitando a tu amiga, okay, están, no sé, cenando pizza o algo así, viendo películas, whatever, y su mamá empieza a barrer en el medio. O sea, más o menos, ¿qué crees tú que está Oye, y comienza a limpiar y a darle golpes con la escoba a la pared. Pa, pa, pa. Ay, perdón. Ahí, hija, levante los pies ahí, usted sabe. No vaya a ser que no se case en el futuro. Pa, pa. Y como que bueno, está bien, señora. O sea, bueno, pero si quiere aproveche y me espera afuera. ¿Sí? Para terminar de barrer tranquilo. Va a terminar de barrer bien. O si no, si quiere se pasa unas horitas. O venga mañana. Igual ya es tarde. Sí, o sea, si una persona empieza a barrer en el medio de una reunión, obviamente esa persona quiere que se acabe la reunión. Bueno, así, bueno, nosotros fuimos para la casa de unos amigos hace Sí, unas semanas sí, atrás sí. y tal cual. Ya eran como las 12, 1 de la mañana, creo yo que era eso. Bueno, no como recuerdo. a las 12. No Eran como las 12. Sí, como a las 12. Y comenzó esa mujer a limpiar esa casa. No, es que la casa está sucia. A mí no me gusta ver Y yo, la Miguel, el casa taxi. sucia. Es que no, a mí me molesta tener invitados y que la casa esté sucia. Y nosotros así.
Y yo así, ya yo buscando aquí en Uber para que nos pasaran buscando. No, sí, ahora me tocan los platos. Ay, que tengo que lavar todos estos platos solo. Y ay, yo ahora me tengo que levantar mañana temprano. Temprano, decía cada Ok. rato. Y nosotros, ay, ay, ay. Sí. Entonces nosotros decíamos como que, no, ya nos vamos, pero tan rápido. Y, claro. A ver, Sí. otra de las cositas que tenemos por acá. Bueno, hay otro Ah, que esto lo dice... sabías tú, yo no sabía eso. Bueno, hay otro que dice, vamos a ver, el de dos cuchillos cruzados para evitar la lluvia. Pero también, ¿sabes que hace unos días, y no es por el podcast, de verdad lo vi, hace unos días vi en unas historias de Instagram unas chamas que le estaban pasando como muchas cosas malas al mismo tiempo, todo lo que querían hacer no se les daba, y ella decía, pero que me quiten los cuchillos cruzados, y yo ¿qué? Pero los cuchillos cruzados no era para la lluvia, según es para la mala suerte, según estas personas en Instagram. Bueno, no sé, pero a mí me parece un ritual súper satánico. Que llegué a la casa de alguien y dos cuchillos así, Sí, dos cuchillos del samurái, dos cuchillos de para pegados ahí como que haciendo una cruz, es raro, es haciendo una raro. cruz en un plato de comida. Eso es raro, eso es raro. Está O sea, súper raro, eso sí, sí. eso parece como a brujería o algo así. Claro, pero es que incluso yo también recuerdo, cuando yo estaba muy pequeño, niño, pues, mi tía, cada vez que había mal tiempo, mi tía en realidad no colocaba cuchillos cruzados, ella simplemente decía, ay Dios, papá Dios está bravo, papá Dios está bravo. Y yo, sí, tía, ¿por qué está bravo? No, Miguel, es porque te estás portando muy mal. Y yo, dígame si cae un trueno. Y yo, ay, tía, no, tía, no. Y me pone a llorar. Yo no hice nada. Porque es que también, o sea, yo entiendo un poco a tu tía, no me voy a poner de tu parte en esta situación. Porque es que Miguel era un niño demasiado mal portado, o sea, es impresionante las historias que él tiene de su infancia. No, Entonces, pero es que mi tía me creó un trauma hasta no, los el trauma se lo 28. creaste toda tu familia, muchacho. O sea, ¿qué clase de niño? Yo no podía ver una nube negra porque ella, ay, papá Dios está bravo. Pero yo creo que un poco era en serio porque es que Miguel era impresionante, era demasiado intenso. Pero bueno, ajá, Ok, continuemos. otro que tenemos por aquí, o sea, me pareció súper gracioso, que dice, si el coito es pausado y amoroso, la mujer va a tener una niña, ¿ok? O sea que Pero todas las mujeres nacemos del amor. nacen del amor, correcto. Ajá. Pero si el coito dice aquí Ajá. que es rápido y ardiente, sale un varoncito. O sea, los hombres salen del salvajismo Sí, y las mujeres salen del amor. efectivamente. ¿Qué habrá de científico en esta hipótesis? Yo me pregunto. No, yo me imagino a esas personas que les gusta tener sexo salvaje. O sea, ¿qué clase de niño le saldrá? Un Tarzán, o sea. Tarzán, no sé, o mi abuela. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuela? No, 12 Es hijos. que yo no sé si esto pasaba en otros países también, pero bueno, la generación de mi familia, de la familia de Miguel, ¿cuántos años vivió tu abuela? No sé. Pero son súper longevos y tienen como 29 hijos cada uno. Era como que, mierda. Sí, son demasiados. Entonces Sí, o sea. yo me imagino que el sexo de mi abuelo y mi abuela era. Ay, Miguel, qué horror. No, pero es que, o sea, si aquí dice que Qué horror, rápido pero- y ardiente, yo me imagino que eso fue. Ay, no, qué horror. No hables de esas cosas con tus abuelos. Sí, súper Ay, ardiente. no. Ay, no. Ok, sigamos para el otro. Ok. Aquí dice, bueno, esto lo sabías tú, lo de ¿Cuál? lo que es colocar una cuchara y un cuchillo. Sí, es cierto. Pero ahí en Nicaragua, bueno, ajá. Sí es cierto. No sé por qué razón, pero las abuelas decidieron que era muy buena idea poner debajo de un cojín, un asiento, una cuchara y un cuchillo. Entonces hay una mujer embarazada en este asunto y le dicen a la mujer, ay, mija, siéntese allí. Ponen dos sillitas donde se siente la mujer. Si se sienta en donde está la cuchara, Pero representa- claro, la cuchara tiene un trapo encima. Sí, O sea, está cubierta tapado. con un cojín, Ajá. cubierta con algo. Si la mujer embarazada se siente, según esta superstición de abuelita, si la mujer embarazada se sienta sobre la cuchara, científicamente ya está comprobado que va a tener una niña. Si la mujer se sienta sobre el cuchillo, según las abuelitas, es una prueba fidedigna de que va a tener un macho, un Ya varón. está.
O sea, Saca un cuchillo oxidado ahí porque la persona no tiene dinero, ay, se Dios, cortó, se Miguel, o desangró, sea, gangrena, se murió, pues. gangrena. Muerto. Sí, Ahí o sea, está. Por estar haciendo cosas paganas. Ni Es- los vikingos se atrevían a tanto. no, pero es que de verdad está como raro. ¿Cómo vas a poner un cuchillo Claro en que está súper raro. en el asiento de una... O sea, si no sé, se cayó el cojín, te clavaste esa vaina, o sea, en el recto. Y después yo soy el fatalista. O sea, Pero es que es verdad, que bebé. O sea, vaya, casi que decís aborto forzado. no, yo no estoy hablando de esa parte. Yo estoy hablando más para atrás. Antes del NIE. Antes del NIE. Bueno, para los que no sabían. No expliqué. Sí, no hay que explicarlo, ya lo dijiste. Antes del Se puede NIE. cortar todavía. Antes del NIE para los hombres, entre las bolas y el ano. Eso se llama NIE. Porque NIE. ni es bola ni es ano. NIE. Ay, Entonces. qué horrible van tornándose estos videos. Sí, Cada sí. vez vamos. Pero bueno. ¿Tienes otro por ahí? A ver. Esto sí me lo dijeron a mí cuando tenía uno de un perrito que yo tuve, que ya murió. Cachorrito, me decían mucho esto, que no le jales la cola o no dejes que un niño juegue con el perro y que le jale la cola. Según mi abuela, decía que el perrito iba a empezar a hacer pupú por todos lados. No sé, pero según mi abuela esto era un hecho. Pero tú lo intentaste alguna vez. No, yo tampoco le quiero jalar la colita al perro, que mollea, o sea. No, yo sé. Ah, pobrecito, ¿no? Y era un cachorrito. Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Claro. ¡Ay, coño! Pero- Ajá, corte. Ajá, bueno, Que sí. se me fue el espíritu. Yo, yo lo llegué a hacer, pero es que porque yo estaba muy pequeño y a mí me dijeron, no, si tú le jalas la cola a un perro, el perro, o sea, un cachorro, el cachorro va a comenzar a hacer pupú por toda la casa y, o sea, uno niño es muy curioso. Realmente Sobre todo tú. cualquier niño es curioso, bebé. Decime, ¿en algún punto tú no hiciste algo que te dio mucha curiosidad, que era muy peligroso? Ay, no. No, nunca. O sea, nunca metiste, no sé, el dedo en una toma de corriente. Ah, pero ¿no? era muy pequeña. Eso fue también descuido Ah, de no, mi pero mamá. entonces si lo haces tú es tierno. Pero No, si yo lo no estoy hago, diciendo que es si tierno. lo hago yo, si lo haces tú, ay Dios mío, pobrecita esa niña pudo haber muerto. Ay Dios, que No, Dios la no. guarde y la libre. Ah, no, pero si lo hago yo, Porque ay, tú qué eras un tremendo. niño consciente. O sea, tú eras un niño grande y consciente. En mi caso, yo era una niña como de 1 año gateando, Amor, las jugando con una llave y mi mamá no estaba pendiente y yo le metí la llave a un tomacorriente. Es diferente a un niño de 29 años. O sea. Pero es que yo no lo hice la semana pasada, amor. Yo estaba No, súper bebé, niño. o sea, bueno, no, de 29 años es una exageración, obviamente, pero es diferente a un niño de 8 años. ¿Tú eras loco? O sea, Amor, mira, el ser humano no deja de tener curiosidad hasta que muere, ¿ok? ¿Ok? ok. Pero bueno, Bueno, yo creo que ya esos son todos por hoy. sí. Ujú. Yo creo que sí, se nos está cayendo el rancho, así que mejor acomodamos los Sí, coroticos. se me está cayendo el estudio. Pero bueno, eso ya es todo por hoy. Sí. Y realmente espero que les guste este episodio. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por seguir subiendo videos más tempranos, pero es imposible para nosotros. Un poco difícil, es un poco difícil. Y aparte hubieron unos pequeños errores técnicos con el antiguo video, pero bueno, denle like, suscríbanse y compartan este video. Así crecemos en este canal. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao.